buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 27 de mayo del 2020. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy el reporte epidemiológico nos recuerda que estamos en medio de una pandemia y que el riesgo de que la cantidad de casos se incremente velozmente en solo 24 horas es una probabilidad real y concreta. El ministro de Salud detalló que la cifra de nuevos contagios se incrementó hoy en 28 nuevos casos. De estos nuevos casos diagnosticados hoy, hay 18 personas que ya se encontraban aisladas y con orden de restricción sanitaria. En su presentación, el ministro Salas calificó a Nicaragua como el principal riesgo sanitario para Costa Rica. El ministro justificó su calificativo en la circulación comunitaria del virus que, según la Organización Panamericana de la Salud, ocurre en Nicaragua durante estos días. El paso de camiones y mercadería continúa congelado por el cierre de fronteras adoptado por el gobierno de Daniel Ortega y por un bloqueo organizado por la Asociación Transportista de Nicaragua, quienes piden el levantamiento de los controles sanitarios que efectúan las autoridades sanitarias costarricenses. El gobierno de Honduras emitió a su vez una directriz para no permitir el inicio de las declaraciones únicas centroamericanas, es decir, que los camiones de Costa Rica no pueden ingresar ni retirar carga desde ese país. Hoy tenemos una agenda noticiosa muy intensa, así que vayamos a ver ahora nuestros titulares. Adelante, por favor. En lo que llevamos de esta semana se han presentado los dos picos más altos en cuanto a nuevos casos desde el 9 de abril. Hoy se registran 28 nuevos contagiados y solo 5 nuevos recuperados. Y Salud valora las medidas que estaban por levantar el 1 de junio. El ministro de Salud, Daniel Salas, advirtió que el contagio comunitario en Nicaragua es un riesgo para nuestro país. Costa Rica no ha logrado un acuerdo con el resto de países centroamericanos para el trasiego de mercaderías por vía terrestre. Para hoy solo hay apertura de fronteras por Panamá. El Colegio de Contadores propone al gobierno aplicar la regla fiscal sin excepciones y posponer la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado como parte de las medidas para reactivar la economía en el país. Hoy se presentó el tercer pico más alto de casos nuevos por COVID-19. El ministro de Salud, Daniel Salas, aclaró que 18 de los 28 casos registrados como nuevos corresponden a personas que ya tienen órdenes sanitarias y que se mantienen en condición de aislados. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos ofrece el reporte epidemiológico de este viernes 27 de mayo. Buenas noches, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Así como usted lo menciona, vamos de inmediato a ver los datos suministrados para el día de hoy por el Ministerio de Salud. A poco más de 15 días cumplidos desde que el gobierno flexibilizó parte de las medidas sanitarias en torno al COVID-19, se han presentado en lo que llevamos de esta semana los dos picos más altos en cuanto a nuevos casos desde el 9 de abril. Hoy se registran 28 nuevos casos y solo 5 nuevos recuperados. El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que de los 28 casos de hoy, ya 18 tenían órdenes sanitarias giradas y corresponden a 21 nacionales y 7 extranjeros. De inmediato vamos a repasar entonces el reporte epidemiológico. Veíamos que casos nuevos serán 28, nuevos recuperados, 5 casos acumulados, 984 y casos recuperados, 639, lo que equivale a 64.9%. Veíamos en la pantalla anterior, ahí la tenemos,
Los casos activos corresponden a 335, lo que representa o equivale a un 34%. Transportistas confirmados tenemos 46. Esos transportistas fueron rechazados en su ingreso al país por ser positivos en su prueba COVID-19. Descartados tenemos 16.368 personas y muestras totales 24.438. Vamos a la siguiente pantalla. Aquí vamos a ver los datos de internamientos. Tenemos en total 12 personas hospitalizadas. Se registra una persona menos que ayer martes. Tenemos 10 en salón y 2 en cuidados intensivos. Luego de conocer los datos de nuestro país, hacemos un repaso por las iniciativas que se están tomando a nivel internacional para hacerle frente a la crisis económica a raíz del COVID-19. La CEPAL calificó esta crisis como la tormenta perfecta y asegura que es crucial una mayor cooperación financiera internacional para que países de América Latina y el Caribe puedan enfrentar los efectos desatados por la crisis del COVID-19. Según la CEPAL, luego de la pérdida de empleos en América Latina a causa del COVID-19, para este 2020 se registran 11.6 millones de personas desempleadas, más en comparación con el 2019. Pasamos a la otra pantalla, vamos a hablar sobre la situación laboral en América Latina. Estos datos son alarmantes, más si se toma en cuenta que un 54% de los trabajadores en América Latina lo hacen bajo la informalidad y que para el 2018 solo el 47.4% cotizaba para su pensión. Más del 20% de estas personas que sí cotizaban para su pensión viven en condiciones de pobreza. Vamos ahora a la siguiente pantalla para hablar un poco sobre esta situación y una de las propuestas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es proporcionar un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza aproximadamente de $140 durante 6 meses a toda la población en situación de pobreza, y esto implicaría un gasto adicional del 2.1% del PIB en los países de mayor desarrollo para llegar a todas las personas que se encontrarán o que se encuentran en situación de pobreza este año. Bueno, y seguimos con información de este miércoles, más bien 27 de mayo, y es que el ministro de Salud, Daniel Salas, mantiene preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Nicaragua y afirmó que representa un riesgo para Costa Rica. Daniel Salas, ministro de Salud, manifestó su preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Nicaragua y afirma que ese es el principal riesgo que enfrentamos. La Organización Mundial de la Salud declaró el lunes a Nicaragua en fase 4 de transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19. Salas enfatizó en el trabajo que se realiza en fronteras, sin embargo pide a la población ser diligente y seguir los protocolos. Pero sí es cierto que existe ese riesgo, es cierto que lo hemos venido tratando de abordar de la forma más intensa posible. Ya ustedes saben todo el despliegue que se ha hecho por parte de seguridad, todo el movimiento sanitario que hemos estado haciendo en las dos fronteras, pero sabemos que en este momento existe ya. Nicaragua fue ubicado por la misma OMS como un país con transmisión comunitaria, riesgo 4. Y en realidad, en Centroamérica nosotros no hemos alcanzado ese estatus de transmisión comunitaria y por eso yo insisto en que tenemos que seguir concentrados también en nuestro trabajo, en lo que podemos lograr. El jerarca explicó que los riesgos han ido variando en estos meses, pero eso no debe hacernos bajar la guardia, ya que este virus es de fácil transmisión. Yo, por favor, aquí no quiero que se malinterprete y que digamos que ya no existe, o sea, que ese es el riesgo que existe, que entonces ya todos podemos olvidarnos de los protocolos y de todas las medidas porque es el riesgo principal, pero hay un riesgo también que lo tenemos de probabilidad de transmisión no necesariamente ligado a Nicaragua. O sea, lo que yo estoy diciendo hoy es que la circulación que tenemos en este momento evidenciada en el país hermano de Nicaragua pone un riesgo adicional, una carga adicional en el riesgo de que tengamos eventualmente también una transmisión incrementada en nuestro país. Para el 27 de mayo, el Ministerio de Salud reportó 28 casos más de COVID-19 en el país. Ante el incremento, el ministro indicó que se valora realizar restricciones a las nuevas medidas que se implementarán a partir del 1 de junio por zonas geográficas.
Y el Colegio de Médicos abrirá una investigación al médico costarricense procedente de Colombia que pretendía ingresar al país con 80 pruebas rápidas para la detección del COVID-19. El Ministerio de Salud, en un operativo en conjunto con Vigilancia Aérea y la Dirección General de Aduanas, logró decomisar un total de 80 pruebas rápidas para detección del COVID-19. Dichas pruebas se encontraron en el equipaje de un pasajero proveniente de un vuelo humanitario de Colombia que arribó este martes al país. Este caso en particular será investigado por la Fiscalía del Colegio de Médicos de Costa Rica, debido a que el pasajero es un médico costarricense. Según la fiscal general del colegio, primero se hará una investigación de oficio y de hallarse responsabilidad, el doctor podría exponerse a multas que podrían ir desde los 6 millones de colones hasta la suspensión temporal de la licencia. El Tribunal de Ética evalúa todas las pruebas, investiga, hace entrevistas y si ellos consideran que hubo una violación al Código de Ética, determinan qué nivel de gravedad es esa violación, que puede ser leve, moderada, severa, grave o gravísima. Y con su recomendación es elevada a la Junta de Gobierno, quien toma la determinación cuál es la sanción que corresponde. El ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que Costa Rica no está en contra de estas pruebas. Incluso, ya el país está haciendo análisis para ver cuáles pruebas rápidas puede usarse para diferentes fines. No obstante, en esta situación, la persona no contaba con los permisos correspondientes. Lo que sí es cierto es que si alguien quiere comercializarlas, pues tiene que traer toda la evidencia rigurosa científica y primero, de una vez que ya se autoriza por parte de salud que puedan usarlas, que no es que estamos poniendo trabas para su uso, pero sí tenemos que asegurarnos que sean pruebas de calidad, pruebas que son de un nivel que permita no inducir a errores, no inducir a confusión a la población, porque en eso las pruebas rápidas hay muchos tipos, muchos ofrecimientos, muchos niveles de calidad en las mismas pruebas, y que yo indiqué desde un inicio, aquí se trata de jugar de la forma más correcta, jugar limpio, jugar de frente, con las pruebas, con la evidencia, se la autoriza y ahora sí puede traerlo. Ante este panorama, la cartera de salud reitera que cualquier empresa o persona que desee inscribir pruebas COVID-19 puede gestionarlo, cumpliendo los requisitos de registro sanitario para equipo médico, los cuales garantizan la efectividad del producto, factor determinante en testeos de este tipo. Bueno, y de esta manera finalizamos nuestra sección de datos de este miércoles 27 de mayo. Nada más recapitular, a este miércoles ya se registran 28 nuevos casos de COVID-19, don Ernesto. Y también recordar un dato bastante interesante que dio el ministro de Seguridad el día de hoy en conferencia de prensa, es que a la fecha se ha rechazado cerca de 13,000 personas en fronteras. Sí, en este pequeño periodo, una diferencia, por lo que dijo hoy el ministro de Seguridad, es prácticamente el triple de lo que se ha rechazado en periodos similares en años anteriores. Una semana complicada para el gobierno, para todos. La frontera norte muy compleja, se está descomprimiendo ya el transporte de mercadería por la frontera sur, pero en la frontera hacia el norte, Nicaragua, Honduras y Guatemala, con posiciones muy duras hacia el transporte terrestre costarricense. Así que bueno, una semana, vienen días de trabajo intenso porque el país requiere abrir esos pasos para la exportación y para la importación de mercadería. Así es, don Ernesto, y precisamente la ministra de Comercio Exterior, doña Diala Jiménez, también informó esta tarde que ellos están anuentes al diálogo y están tratando de conversar, aun cuando países como Honduras y Guatemala ya han rechazado la propuesta de Costa Rica. Así es. Nuestra compañera Ana Marta Arce, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. 7 de la noche con 14 minutos, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos con mucho más. Costa Rica no ha logrado un acuerdo con el resto de países centroamericanos para el trasiego de mercaderías por vía terrestre. Para hoy solo hay apertura de fronteras por Panamá. Juntos con un 30% de descuento para vos. Aprovechalo en 3 de tus restaurantes favoritos sin salir de casa al pagar con tus BN tarjetas. Pizza Hut, Pops y Spoon te lo ofrecen al pedir servicio express propio. Banco Nacional. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República.
Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. ¡Hola! Estamos aprendiendo un nuevo baile. Y será muy divertido, sí. Sí. Elmo se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son 0 veces más las que quieres que cuente hasta 0. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Este mes de mayo vuelven los sorteos de Lotería Popular y Nacional a 13 Costa Rica Televisión. Véanos el viernes 8, viernes 15, martes 19, lunes 25 en horario especial y viernes 29 de mayo el Gran Chance. Todos a partir de las 7:30 de la noche. No se pierdan nuestros sorteos desde la Junta de Protección Social. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. A las 7 de la noche con 17 minutos vamos a ver la cotización del dólar estadounidense. El precio de la divisa norteamericana para la compra es de 570 colones con 64 centavos y la referencia para la venta de la divisa estadounidense 575 colones con 20 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y los países centroamericanos rechazan la propuesta de Costa Rica para el trasiego de mercaderías por vía terrestre. Para hoy, solo hay apertura por la frontera de Panamá. La ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, manifestó que se mantiene en constante comunicación con países centroamericanos. Sin embargo, a la fecha solo hay apertura de fronteras por Panamá. Algunos países como Guatemala y Honduras han rechazado la propuesta de Costa Rica para el transporte de mercancías. La ministra manifestó que desde este martes, con la apertura de Paso Canoas, se ha contabilizado el ingreso y salida de poco más de 40 furgones de importación y exportación. Todo ello se ha venido dando ya sea con un dispositivo de GPS para asegurar trazabilidad, tal como lo impone la normativa sanitaria, o ya sea con escolta. También hay furgones esperando para realizar los convoys que se anuncian, que serán realizados diariamente, cada 24 horas aproximadamente en cada una de las direcciones. Y eso nos llena a nosotros de satisfacción porque las autoridades costarricenses lo que siempre hemos querido y deseado es que el flujo comercial no pare, no se paralice, guardando por supuesto nuestra restricción sanitaria máxima para evitar focos de contaminación, como lo ha reiterado también el ministro de Salud. Por otra parte, el ministro de Seguridad, Michael Soto, informó que a la fecha se han rechazado 13.111 personas en las fronteras de Costa Rica, principalmente en la zona norte. Según el ministro, en general, cerca de 200 personas por día son rechazadas. El pico más alto se registró semanas atrás.
Y como les digo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aplicando todas las técnicas posibles, vigilancias aéreas, vigilancia terrestre, utilizaciones de drones, patrullaje, retenes y una serie de circunstancias además que estamos valorando el equipo de trabajo para el tema de pandemia por si fuera necesario algún otro tipo de medidas. Soto además desmintió que caravanas de personas estén solicitando asistencia para ingresar a Costa Rica y agregó que el fin de semana estará realizando un recorrido por las fronteras para reforzar el trabajo en las zonas, mientras que la ministra de Comercio Exterior recordó que Costa Rica se mantiene abierto al diálogo con los países centroamericanos y está anuente a realizar ajustes. Según manifestó Francisco Quirós, representante de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga en el país, hay 1.200 transportistas varados, 400 de ellos se dirigen a Honduras. Este gremio hace un llamado a los demás países centroamericanos para que abran fronteras y puedan continuar su recorrido con las medidas requeridas ante la emergencia. 13 Costa Rica Televisión transmitirá este sábado 30 de mayo la Teletón por la Cultura. El propósito de esta actividad es reunir dinero para ayudar económicamente a 4.000 artistas nacionales y del sector cultural que están afectados por el COVID-19. La crisis sanitaria generó que los actores, bailarines, músicos, humoristas, tramoyistas, maquillistas, ingenieros de sonido, luminotécnicos, asistentes de escena, encargados de montaje de equipos y escenógrafos, entre otros miembros del sector artístico y cultural, sufrieran la suspensión de actividades y cierre de locales. A raíz de esta situación, el próximo sábado 30 de mayo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche se realizará la Teletón por la Cultura desde el Teatro Auditorio Nacional, enfatizó la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán. Esta iniciativa es posible gracias al trabajo en equipo, al trabajo en red de muchas contrapartes. La solidez de compromiso de la Asociación de Compositores y Autores Musicales, de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, de la Unión de Trabajadores por la Música con su trayectoria, la buena mano para convocar e invitar al diálogo de arte escénico, el rigor y la comprensión con las pautas de formalización que exige nuestra Comisión Nacional de Emergencia para asegurar la rendición de cuentas y que nos permiten, como sucede en un país con la robusta institucionalidad de Costa Rica, realizar esta actividad con absoluta transparencia. Durán recordó que la situación de muchos artistas y trabajadores de la cultura es apremiante, ya que casi el 100% de sus fuentes de ingreso están suspendidas o canceladas. La transmisión será por 13 Costa Rica Televisión y por Facebook Live de las páginas Teletón Costa Rica, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM, entre otros. Podrán disfrutar de la Teletón a través de la señal abierta de CINAR Canal 13 el próximo sábado de las 10 de la mañana en adelante. Los vamos a incentivar a que con todo el afecto que ustedes profesan por lo mejor del talento costarricense, por cada vez que han disfrutado en su casa en estas semanas de pandemia, para que donen por esos trabajadores del arte y la cultura que siempre han estado ahí para llenar nuestra vida con sentido, con alegría, con el fruto de su talento. A los trabajadores del arte y la cultura, por favor, que necesiten incluir su inscripción en el formulario, les recuerdo de nuevo la dirección www.mcj.go.cr/Teletón. Los esperamos este sábado. Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, señalan que existe más de 4.000 personas en condición de pobreza o pobreza extrema que viven del arte y la cultura. A esta noble causa se sumarán muchos artistas desde sus hogares. El presidente del Club Activo 2030, Cristian Reyes, dijo que en Costa Rica la Teletón siempre está en los momentos de mayor apoyo a las personas vulnerables. Y en el mercadito virtual de este miércoles, la nutricionista María Pía Gutiérrez nos cuenta sobre sus servicios de consulta privada con énfasis en deportistas de alto rendimiento. Elina presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, mi nombre es María Pía Gutiérrez, nutricionista de Pía Nutrición. Soy nutricionista y ofrezco los servicios de consulta privada. Me ubico en el Hospital CIMA, en la Torre 2, en el segundo piso.
y tengo una maestría en nutrición deportiva. Mi énfasis son deportistas de alto rendimiento, deportistas amateur, enfermedades gastrointestinales como son el síndrome de intestino irritable y lo que es el manejo de hacer las paces con la comida, que es todo lo que es el mindful eating o alimentación consciente e intuitiva. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Y a las 7 de la noche con 25 minutos voy a conversar con el doctor Félix Drexler, profesor del Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité en Berlín, Alemania. El profesor Drexler trabaja desde hace más de 15 años con enfermedades virales emergentes, es decir, trabaja con virus que aparecen de manera novedosa en una población. Su trabajo se enfoca en el diagnóstico de enfermedades virales en Latinoamérica y ha investigado durante más de 5 años en colaboración con la doctora Eugenia Corrales y el doctor Andrés Moreira del Laboratorio de Virología de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, doctor Drexler. Gracias por atendernos en Berlín y por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches y gracias por invitarme. Pandemia, los distintos países han adoptado estrategias muy distintas para contener el coronavirus. ¿Cómo definiría usted la estrategia aplicada por Alemania hasta ahora? Bueno, la estrategia de Alemania se ha enfocado sobre todo en el aislamiento de contactos, la reducción de contactos sociales y el testeo temprano de casos probables. Y son sobre todo estas medidas que han ayudado a disminuir el número de casos y el colapso del sistema médico, muy probablemente en comparación con algunas regiones de otros países europeos como lo hemos visto en el norte de Italia. Yo me atrevería a decir que, por lo que me parece, las estrategias adoptadas por Costa Rica y Alemania son muy similares en este aspecto. Doctor Drexler, uno de los grandes interrogantes en distintos países es cómo reabrir el funcionamiento de la economía. ¿Cómo están razonando en Alemania la apertura de su economía? ¿Es gradual? ¿En qué consiste esa gradualidad? Bueno, no soy economista y es difícil juzgar qué exactamente es lo mejor para mantener la economía de un país funcionando. Como cientista, como virólogo, yo diría que tenemos que entender mucho más sobre el virus todavía. Es impresionante el avance que hemos obtenido como comunidad científica durante los últimos meses, pero hay mucho que aprender todavía. La apertura, como usted dijo, en Alemania ha sido gradual. Y ahora, bueno, yo diría que cabe ver el efecto que tiene esta apertura en el número de casos. Ojalá no tengamos una segunda ola masiva de casos. Espero que se pueda evitar esta segunda ola. Realmente lo espero y todo depende de la gente, depende de cómo las personas mantienen el distanciamiento social y las medidas básicas de higiene durante esta apertura de la economía. Doctor, ¿cómo evalúa usted el riesgo de que una apertura apresurada o prematura genere un disparo en los contagios y en las muertes de COVID-19? Pues exactamente, esto es mi preocupación, es la preocupación de los políticos, de los cientistas, que no lo saben, simplemente no lo sabemos todavía. Yo creo que sí tenemos que contar con la responsabilidad de cada uno para lograr juntos a evitar una segunda ola, porque el sistema médico ni en Alemania ni en otros países es capaz de cuidar de un número tan grande, tan elevado de casos.
Doctor, Alemania es uno de los países que más avanzó en el estudio del coronavirus. ¿Qué sabemos de nuevo sobre esta enfermedad? ¿Qué hemos aprendido en estos 4 meses? Bueno, realmente, como dije ya, es impresionante la velocidad del avance del conocimiento. Hemos aprendido muchísimo en Alemania y en otros países. Hemos aprendido que personas asintomáticas, desgraciadamente, sí son capaces de transmitir el virus a otros. Hemos sobre todo aprendido juntos que es mucho más que un resfriado común que causa el nuevo coronavirus. Son distintos compartimientos del cuerpo humano que son bastante afectados y tenemos que aprender mucho más cómo evitar tantos enfermos y tantas muertes. Yo diría finalmente que es muy importante que estamos aprendiendo que nuestras esperanzas, tal vez precoces, de que algunos medicamentos ya existentes en el mercado puedan salvar al individuo, no sean de hecho verídicos. Y el mejor ejemplo es la hidroxicloroquina, que a pesar de que ha sido promovido muy temprano durante la pandemia, según un estudio que ha salido ayer en un periódico médico muy prestigioso, no parece ayudar. Parece, de hecho, causar más daño que ayuda. Claro que son informaciones preliminares y necesitamos más estudios para realmente entender, pero hay que tener mucho cuidado y realmente adherir a las recomendaciones de las autoridades públicas en lo que se debe hacer y trabajar estas cuestiones de salud junto con el cuerpo médico de cada país. Doctor Drexler, hay numerosos estudios en marcha para encontrar una vacuna. ¿Podría usted mencionar los más prometedores para hallar una vacuna según su opinión? ¿Cuánto tiempo podría demorar esta vacuna en llegar? Mira, de hecho, como usted dijo, hay varios estudios, hay distintas maneras de construcción de una vacuna. Yo diría que en este momento es muy temprano para decir cuál sería la mejor vacuna, la más promesora. Yo diría que seguramente necesitaremos de más de una vacuna, probablemente porque la cuestión es cómo vamos a lograr abastecer globalmente la demanda de vacuna. Yo diría que hay espacio para distintas vacunas, de distintas empresas, de distintas universidades y es sobre todo necesario entender cómo vamos a poder proteger una enfermedad respiratoria. Esto no es fácil. Cualquier vacuna tendría que no solamente proteger a la salud del individuo, pero también disminuir la infecciosidad de este individuo. Y esto no es fácil porque a pesar de que tal vez un individuo sea protegido para no morirse de COVID-19, la gran cuestión es si este individuo es también protegido de contaminar a sus contactos. Y esto todavía cabe a entender. Entonces vamos a ver. Hay mucho que hacer y mucho que entender. Seguro que tal vez las primeras vacunas serán disponibles finales de este año, 2020, pero yo diría que es más para 2021 que podemos tener esperanza de vacunas que existen, que sean disponibles y que funcionen. ¿Qué posibilidades cree usted que existen para que esta vacuna pueda ser compartida de manera gratuita y de acceso universal en todos los países que la requieran? Pues nuevamente no soy economista y si esta vacuna será disponible gratuitamente, no lo sé decir. Yo diría como cientista que es muy claro que la pandemia es global y la vacuna también debería ser global porque si dejamos varios lugares del mundo inatendidos por vacunación, es claro que nunca vamos a lograr controlar
la transmisión del virus. Entonces sí que estoy convencido que el acceso debe ser universal. Ahora, si gratuito, no lo sé decir. El virus ha tenido un saldo de muertes muy diferente en distintos países y ha sido especialmente mortal en Estados Unidos, en Italia y en Brasil. La diferencia en la cantidad de muertes podría atribuirse a cepas o a características del medio ambiente o a las estrategias de política sanitaria que cada país aplicó para contener los contagios. Es una pregunta muy importante. De hecho, sabemos cada vez más que el virus es global. Distintos linajes del virus circulan globalmente al mismo tiempo en un único país. Por ejemplo, en Costa Rica, el INCIENSIA ya ha publicado 6 genomas de virus aislados de pacientes en Costa Rica y son distintos linajes de distintos lugares, lo que muestra claramente que hay diversas introducciones del virus en Costa Rica como en cualquier otro país. Y por lo que sabemos hasta ahora, no debemos atribuir una patogenicidad, o sea, una virulencia, una capacidad de causar enfermedad a las distintas linajes. Son distintas, sí, pero sobre todo lo que causa la aparente diferencia en muertes y en casos es la manera de cuarentena, que ha sido bastante diferente en los distintos países, en diferentes momentos y de diferentes maneras se han establecido medidas de cuarentena. Entonces esto ha contribuido para las diferencias en muertes en los distintos países, pero también el testeo, el diagnóstico es muy diferente. Lugares como Alemania, que han empezado muy temprano a testar bastante gente, han podido diagnosticar de una manera mucho más eficaz los casos más asintomáticos, o sea, las personas menos enfermos. En cuanto a otros países han, sobre todo al inicio de la pandemia en su país, testado personas muy enfermas. Entonces esto ha contribuido bastante a un número aparentemente mucho más grande de muertes por infectados en distintos países. Pero no hay ninguna diferencia, por lo que parece, en la susceptibilidad a enfermedad en las distintas regiones del mundo hasta ahora. Esto es el conocimiento que tenemos hoy. Doctor Drexler, muchas gracias por el tiempo que le dedicó a Costa Rica Noticias. Un gran saludo desde el trópico para ustedes en Alemania. Muchas gracias más una vez y buenas noches. A las 7 de la noche con 38 minutos nos vamos a una pausa comercial y ya venimos con más información. El Colegio de Contadores propone al gobierno aplicar la regla fiscal sin excepciones y posponer la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado como parte de las medidas para reactivar la economía en el país. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31.000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650.000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Un lugar enterrado por el pasado, la Hacienda Juan Viñas y la lucha de la gente por reclamar sus derechos como trabajadores. Hablar de que en Costa Rica había libertad, pero ya cuando era dentro de su finca, donde se va a concretar un sindicato, ya esa parte no. Se da el conflicto y había que hacer un plebiscito para determinar la legitimación del sindicato para representar a los trabajadores. Una injusticia que salta de generación en generación. Los perseguían por los cañales y los cafetales para que no fueran a votar a los centros de votación. Donde nace el olvido,
un documental sobre cosas que muchos no quieren que se sepan. El domingo 31 a las 10 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82,000 arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al bono proteger del gobierno, el banco habilitó más de 109,000 cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. 7 de la noche con 41 minutos y vamos a ver un dato que le interesa mucho a la gente que tiene créditos en colones. El valor de la tasa básica pasiva es de 3,85%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Y la Cámara de la Industria Alimentaria le pidió al gobierno que no amenace con más impuestos y que se ocupe de generar un plan que reactive la economía. Un verdadero plan de reactivación económica en vez de amenazar con más impuestos es el llamado que hace la Cámara de la Industria Alimentaria al gobierno. Según Mauricio Montero, vicepresidente de esa Cámara, la idea de más impuestos solo empobrece a las familias costarricenses y limita la capacidad de inversión de las empresas. Es inconcebible que en tiempos donde estamos atravesando una de las peores recesiones en la historia de nuestro país, pues persista la idea de que los impuestos es una vía en materia de política pública, cuando lo único que traerían es un mayor nivel de pobreza para el país, una reducción de los ingresos de las familias, una reducción de las capacidades de inversión de las empresas. Montero resaltó que es inaceptable que se diga que si los ciudadanos tienen malas conductas habrá más impuestos, mientras hay intentos de echar atrás la regla fiscal. El mensaje que recibimos los ciudadanos y los empresarios es que si nos portamos mal, vienen nuevos impuestos. En realidad, ese tipo de ideas no pueden seguirse dando en la política pública nacional. Tenemos que estar hablando de reactivación económica. El que se porta mal es realmente aquel que atenta contra el principio y la regla fiscal que tanto desangró al país durante 2018. Costa Rica y el resto del mundo deberán crear formas de rescatar sus economías tan afectadas a causa del COVID-19. Aplicar la regla fiscal sin ningún tipo de excepciones, posponer la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado en la canasta básica, así como la efectiva distribución de los 900,000 millones de colones que puso a disposición del sector productivo el gobierno. Estas son algunas de las medidas que plantea el Colegio de Contadores para reactivar la economía del país. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica propone 5 ejes estratégicos para reactivar la economía de nuestro país. Esto a raíz de la situación que ya existía antes de la declaración de emergencia nacional por el COVID-19 y que se ha agravado a causa de la pandemia. Guillermo Smith, presidente del colegio, comentó la necesidad de formular un plan estratégico que permita la reactivación económica e incluya propuestas de corto, mediano y largo plazo. Uno de los 5 ejes que consideran primordial desde el Colegio de Contadores Públicos es el de aplicar la regla fiscal, eso sí, sin tener ningún tipo de excepción. La regla fiscal ya está, sin embargo, no debe tener excepción. Tenemos que buscar que efectivamente se aplique contraer el gasto y canalizar la inversión como debe estar y conforme a esas condiciones de la regla fiscal, sin excepciones.
Otro de los planteamientos de los expertos es retrasar la entrada del impuesto del valor agregado, conocido por todos nosotros como el IVA. Esto en la canasta básica para poder tener un golpe menos importante en el bolsillo de los costarricenses tras el generado por el COVID-19. En el mes de julio entran a regir un incremento. Por ejemplo, el de la canasta básica va a irse a un 1%, pero finalmente va a golpear a las familias más necesitadas. En este instante, con poco trabajo y adicionalmente con los problemas de jornadas, reducción de jornadas, hace de que hay que repensar de que no es un buen momento para pensar de que esta entrada del 1% a la canasta básica se dé. En este aspecto específicamente, los contadores públicos también piden analizar la entrada del IVA en el sector turismo y de construcción, el cual sería de un 4%. Finalmente, otra de las recomendaciones que giran al gobierno de la República los expertos se basa en el tema sobre el impuesto a la renta, donde piden un aliciente fiscal. Consideramos que sería apropiado estudiar por parte del Ministerio de Hacienda un aliciente fiscal, reduciendo la tasa del impuesto sobre renta de 1 a 2 años, pero eso sí, sin que ser puertas abiertas. Los contribuyentes que se acojan a ese beneficio de la reducción deben estar motivando en qué utilizaron esos recursos, informando a Hacienda. Por supuesto, estamos buscando que esto sea hacia la reactivación económica. El Colegio de Contadores Públicos también señaló que debe darse una efectiva distribución de los 900.000 millones de colones que anunció el gobierno que estaría entregando con tasas preferenciales al sector productivo con fin de mover la economía y generar empleo. La Asociación Costarricense de Agencias de Viaje señalan que las propuestas presentadas por el gobierno hasta ahora para ayudar al sector turismo no se ven reflejadas en el incremento de sus negocios. Aseguran que cuando sus asociados quieren solicitar un crédito en la banca estatal, son rechazados y les indican que se trata de negocios de alto riesgo. Con gran preocupación y mucha incertidumbre sobre el futuro de sus negocios. Así se encuentran las agencias de viajes del país, quienes aseguran que las propuestas para reactivar la economía presentadas por el gobierno de la República, sobre todo en el sector turismo, no se ven reflejadas en sus funciones. La Asociación Costarricense de Agencias de Viajes, ACAF, fue clara en indicar que sus asociados se han acercado a los distintos bancos del Estado y lo único que han tenido es malas experiencias, ya que las entidades financieras les rechazan sus créditos para capital de trabajo por ser un negocio de alto riesgo. Los afiliados de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes se acercaron a los bancos estatales para solicitar capital de trabajo para pagar sus gastos de operación, después del anuncio que hizo el gobierno de Costa Rica de que habían unos fondos para poder ayudar. Desgraciadamente a todos les dijeron que no son económicamente viables y que el turismo es de riesgo, por tanto no le están prestando al sector. Es muy lamentable porque todos fueron con la esperanza de poder recibir ayuda económica para poder iniciar o levantar sus empresas después de esta crisis. Las agencias de viajes también aseguran que el periodo de 3 meses que se les dio de gracia por parte de los bancos se estarán cumpliendo el próximo mes de junio, es decir, en aproximadamente 5 días. Sin embargo, ellos siguen sin tener ningún tipo de ingreso, por lo que les preocupa el cómo pagarán las obligaciones con las entidades financieras. Por eso mismo solicitan al gobierno de algún tipo de propuesta. A estos momentos la compañía no está operando como debe de hacerlo y bueno, ya es junio y ya en junio hay que empezar a pagarle a los bancos y el tema es de dónde vamos a tomar los recursos si estamos a 0 ingresos. Ese es el número 1. El número 2 es el gobierno basado en este principio que el mismo sistema sabe cómo nos van a ayudar, porque inclusive han habido algunos bancos que dicen, bueno, muy bien, yo le cambio la figura del crédito, pero resulta que usted a diciembre tiene que tenerme cancelado el dinero. Diciembre también se va a encontrar con los aguinaldos y con todo lo demás, pero lo más importante es cómo hacemos
para que el banco extienda las moratorias y para que el banco nos dé recursos, porque lo que ocupamos es que nuestra gente vuelva a nuestras fuentes de trabajo. Además, los afectados también aseguran que con el cobro de la Caja Costarricense del Seguro Social tienen una serie de dudas que esperan poder ser esclarecidas por la institución, ya que ellos indican que han tratado de comunicarse a la Caja, pero no han logrado tener respuestas por diferentes medios. ¿Qué pasa con las personas que están con el contrato suspendido y con los que se le bajó al 25% la jornada laboral? ¿Cómo presentamos eso en la planilla? ¿Qué dice la Caja? La Caja dice que no hay 25% establecido para ellos, que eso es el Ministerio de Trabajo el que lo dijo, que la Caja está al 50%, que es el reporte que podemos hacer de los salarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando sea el momento de presentar la planilla, salvo o que la Caja nos lo explique, el robot del cálculo va a tomar un salario que si debe decir 100 y yo le puse 80, porque es 80 lo que está recibiendo, el robot va a tomar y lo va a calcular a 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, se señaló días atrás que el gobierno debería pensar en un producto especial para el sector turismo. Intentamos conversar con la ministra de Turismo, María Ravelo, sobre esta problemática. Sin embargo, nos indicaron desde la oficina de prensa de esta cartera que en el transcurso de la tarde darán respuesta al sector y que por ende no podían adelantarnos la misma. 7 de la noche con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Ya regresamos. Quédese con nosotros. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Esta es una invitación para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de CINAR Costa Rica Medios. En una entrevista de fondo vamos a estar hablando sobre los beneficios de la realidad aumentada y también conocemos acerca de recomendaciones importantes para los niños y las niñas de la casa en el uso del Internet. Te esperamos. Aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. No, Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. Sí. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Los diputados advierten que los salarios que pagan las universidades estatales a sus funcionarios pondrían en riesgo el Fondo Especial para la Educación Superior.
Luego de un año de análisis, los diputados de la Comisión FES presentaron su informe en el que señalan que el futuro de las universidades estatales corre riesgo si no se toman las decisiones a lo interno de las casas de enseñanza. Además, los legisladores consideran que las universidades deben aplicar la regla fiscal, es decir, un tope a los gastos corrientes. También tiene señalamientos específicos en relación con la preocupación real con respecto al esquema salarial de las universidades que compromete seriamente la sostenibilidad del fondo a largo plazo. Y hacemos un esfuerzo porque realmente los recursos que trasladan los costarricenses a las universidades sean utilizados de la forma más eficiente posible. Otra de las advertencias que hicieron los diputados fue que existen grandes diferencias entre las sedes regionales y las centrales. Ha quedado claro que a lo largo de los años los gobiernos no han plasmado en un plan de desarrollo la orientación estratégica de las universidades. No está clara su pertinencia, no está clara su regionalización y por lo tanto proponernos el 8% del PIB en educación, pero sobre todo un porcentaje importante en la educación superior, sin esa orientación estratégica es realmente y podría calificarse de una no utilización óptima de esos recursos. Este informe se enviará al Poder Ejecutivo. El Ministerio de Educación analizará la infraestructura y los servicios básicos de cada centro educativo antes de permitir el regreso paulatino de los estudiantes a las aulas. El Ministerio de Educación Pública estableció un equipo especial que trabaja en la ruta para la reincorporación progresiva de los estudiantes a las aulas de manera que cumplan con todas las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar contagios del COVID-19. Entre lo que se analiza es la opción de volver el próximo mes de julio en horarios y días escalonados, siempre y cuando el Ministerio de Salud así lo autorice. Parte de los parámetros que tomará en cuenta el MEP son la infraestructura y servicios básicos de cada centro educativo. Tenemos la revisión de todos los centros educativos, analizar cada una de sus variables, por ejemplo, infraestructura, servicios básicos, población a la que atiende, ubicación, matrícula, entre otros. Como una segunda fase está todo el plan de riesgos que se debe hacer en base a la información diagnóstica que hemos tenido de los centros educativos, así poder clasificar los centros educativos y crear escenarios diseñados específicamente para estos, para ver cómo vamos a ir reincorporando a los estudiantes a las aulas. Por supuesto que se tiene que también elaborar y diseñar todos los protocolos que deben implementarse en esta ruta. Mientras eso ocurre, el MEP seguirá impartiendo la educación a distancia de manera formativa, que por el momento cuenta con el acceso de 470,000 usuarios aproximadamente. Los centros educativos se han organizado de tal manera que ya tienen los calendarios y los materiales que los docentes abordan en las sesiones virtuales. Para la plataforma de capacitación hemos lanzado 2 cursos. En el primer curso lo han concluido de manera satisfactoria más de 53,000 docentes y el segundo curso ha sido concluido de manera satisfactoria por más de 46,000 docentes. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales desde el pasado mes de marzo debido a la pandemia. Y a las 7 de la noche, con 58 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. La ministra nos hablará de qué pasará con este año escolar. ¿Regresarán las clases presenciales? No se vaya, en un minuto regresamos con esta información. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy.